bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy les voy a hablar de cómo certificar tu título profesional aquí en Luxemburgo, que fue lo que yo hice hace poco me lo aprobaron y ahora les voy a contar cuáles son los requisitos. Bueno, lo primero que yo les recomiendo hacer es ir al Ministerio de Educación Superior, que está en el centro de Luxemburgo. Por aquí abajo les voy a dejar la dirección y tienen que pedir esta planilla. O también la pueden buscar en la página de MyGuichet. Les voy a dejar precisamente el link donde pueden descargar esta planilla en la descripción del video. Les voy a comentar un poco cuáles son los datos que piden la planilla y cuáles son los requisitos que también van a necesitar para poder legalizar su título. En la planilla, los datos que piden son nombre, apellido, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, país de nacimiento, nacionalidad, tu dirección actual e información de tu título. Piden el nombre exacto del título, la fecha en que recibiste el título. Por ejemplo, yo me gradué en una fecha, el título yo lo recibí mucho después. La fecha que tienes que colocar es la fecha que salga en tu título, porque muchas veces terminas los estudios un día y resulta que pasa mucho tiempo para que recibas tu título. La fecha que van a colocar es la que aparece en el título. Por ejemplo, yo terminé mis estudios en agosto del 2014, pero mi acto de grado fue casi un año después. Y la fecha que tiene mi título es 7 de octubre del 2015. Esa es la fecha que van a colocar, la que aparece acá. El otro dato que te piden en la planilla es la universidad en la que estudiaste, la duración de tus estudios, cuándo empezaste y cuándo terminaste la carrera, en qué localidad, en qué ciudad y en qué país. Ahora, entre los requisitos que ustedes van a necesitar, entre los papeles que van a necesitar para poder legalizar su título, están el diploma, una copia del diploma, tiene que estar legalizado y apostillado por el país en el que ustedes se graduaron. Aquí tienen que mandar a traducirlo al francés. Hay muchos traductores legales aquí, pueden buscar en grupos de latinos en Luxemburgo, en el grupo de españoles en Luxemburgo incluso, hay muchos traductores, por ahí pueden contactar a alguien. Certificado de notas. Este certificado también tiene que estar legalizado, apostillado y lo mandan a traducir aquí con esa misma persona que yo les dije que pueden buscar por esos grupos de Facebook. Currículum con la información desde la primaria, donde ustedes estudiaron en la primaria, donde estudiaron en la secundaria y donde estudiaron en la universidad. Y obviamente en un currículum tú vas a poner la experiencia que tú has tenido trabajando. Tiene que ser experiencia profesional, obviamente. Copia de la pieza de identidad. Si eres latino, puede ser tu pasaporte. Llevas también una copia de la residencia. Puede ser una copia de la residencia de Luxemburgo o una copia de la residencia de uno de sus 3 países frontera. El próximo requisito es la tasa que tienes que pagar, que son 75 euros. Eso lo puedes hacer a través de una transferencia bancaria. Ellos te van a dejar el número de cuenta en esta planilla que les dije que tienen que ir a buscar allá o descargar por MyGuichet. Es importante que sepan que si por algún problema no les pueden certificar el título en Luxemburgo, ese dinero no es reembolsable. Entre los requisitos también habla de otro papel, de otra pieza de utilidad que si ustedes quieren pueden enviar. Por ejemplo, yo tengo mi título de licenciada en comunicación social, pero aparte yo tengo un diploma de la mención, que es mención corporativa, y yo también envié una copia de ese diploma de la mención. Ya estaba legalizado, apostillado, lo mandé a traducir acá y también lo envié. Así que si ustedes quieren enviar otro papel adicional, puede ser. El traductor tiene que ser un traductor jurado aquí en Luxemburgo. Respecto a la traducción, aquí dice que los documentos deben estar escritos en la lengua original, tienen que enviarlos en la lengua original y deben estar acompañados de una traducción en alguna de estas lenguas: inglés, francés, alemán o luxemburgués. Yo lo mandé a traducir en francés y todo salió perfecto. Si van a hacerlo por la página de MyGuichet, el pago lo pueden hacer
a través de la misma página de MyGuiche con tarjeta de crédito, pero si van a ir presencial a entregar los papeles a la sede o si los van a enviar por correo postal, tienen que hacer la transferencia. Cuando yo envié mis papeles, a mí se me olvidó enviar el título en la lengua original y ellos me escribieron por email y me dijeron que por favor les enviara el título en la lengua original. Al momento que recibí el email les respondí, se lo envié. Tardaron alrededor de mes y medio en certificar mi diploma. Hay personas que tienen formaciones o que tienen formaciones cortas, formaciones que sí TCU o pueden ser cursos que quieran certificar aquí, que los han hecho en Europa y el trámite es más rápido. Yo he visto que tarda como 2-3 semanas, pero como yo me gradué en Venezuela, como es un país fuera de la Unión Europea, por lo que veo, tarda hasta mes y medio, que fue mi caso. Dependiendo de la carrera que hayas estudiado, te pueden mandar a estudiar unos años más, como para hacer una equivalencia, o te pueden mandar a hacer inscripciones en entes gubernamentales, como por ejemplo, si vas a certificar un título que tiene que ver con el área de la salud, normalmente después de que te certifican el diploma, te mandan a inscribirte en el Ministerio de la Salud. Amigos, hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por haberme acompañado. Los invito a que si quieren saber más información sobre cómo emigrar a Luxemburgo, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.